Si te da miedo invertir en los mercados porque temes que haya una gran caída o una gran recesión o que acabe llegando una gran crisis o guerra, pues déjame decirte que existe una estrategia de inversión para ti, una cartera que ha rendido alrededor del 6% de rentabilidad anualizada antes de descontar la inflación en los últimos 10-20 años de media y también que en el último año ha conseguido una rentabilidad del 12%. Es una cartera que obviamente no te va a dar las rentabilidades que ofrece el S&P 500 o un índice completo de renta variable. ¿Por qué? Porque esta cartera lo que va a hacer es diversificarse en 4 activos. Pero diversificación bien hecha, lo que va a permitir que las caídas máximas, es decir, la caída que experimente la cartera desde el punto máximo hasta el punto mínimo, sean mucho menores que las que experimenta el S&P 500. Como podéis observar, esta cartera en los momentos de pánico ha tenido caídas máximas que llegan hasta el 12% en 2008 o incluso el 16% en 2022, que fue uno de sus peores años, y enseguida explicaremos por qué. Si lo comparamos desde 2007 con el S&P 500, vemos que las caídas de esta cartera en color azul son mucho menores que las del S&P 500 en línea verde. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver qué es la cartera permanente y por qué se crea, cuál es la razón de ser de esta estrategia. Por otro lado, estaremos con el gestor que gestiona esta misma estrategia en su fondo de inversión, Carlos Santiso, cogestor del fondo My Investor, cartera permanente, y nos responderá algunas dudas, porque la gente piensa que es una cartera sencilla, que simplemente compras 4 activos y ya está. Pero hay mucho fundamento detrás de esta cartera y hay que entender muy bien en qué divisa compras esos activos, en qué región económica compras esos activos, cómo rebalanceas la cartera, cómo te expones a estos activos. Son muchas las dudas que hay que entender y además Carlos nos trae estudios para ver cuáles han sido las rentabilidades en distintas épocas de esta cartera, es decir, qué podemos esperar aplicando esta estrategia y para quién es realmente interesante. La cartera permanente es una cartera creada por Harry Browne y que se compone de 4 activos principales. El 25% en renta variable, el 25% en efectivo, que no es efectivo en banco, sino en efectivo intentar tenerlo en letras del tesoro para generar el rendimiento de los intereses a corto plazo, el 25% en oro y el otro 25% en renta fija de alta duración. Anteriormente ya hice un vídeo en el canal en el que explico en detalle cómo funcionan los 4 regímenes económicos en el mercado, es decir, cómo detectar en qué régimen estamos y por qué el mercado se mueve entre estos 4 regímenes. Depende exclusivamente de 2 variables, la variable del crecimiento y la variable de precios, es decir, el incremento de precios conocido como inflación. En función de estas 2 variables, el mercado se puede situar en 4 escenarios distintos. Puede ser un crecimiento desinflacionario o conocido como Goldilocks, el mejor escenario para los mercados financieros. Puede ser un boom inflacionario. Puede ser una estanflación, donde los precios son muy elevados y el crecimiento se deteriora. O puede ser una recesión, donde hay una deflación de precios, los precios caen y la contracción económica se hace más evidente. Por supuesto, ya entenderás que en cada uno de estos 4 regímenes hay un activo que destaca sobre otro. Por ejemplo, en el escenario de Goldilocks, las acciones son el mejor activo. En el escenario del boom inflacionario, posiblemente el oro sea uno de los mejores activos, sobre todo cuando hablamos de que el mercado está descontando un escenario de inflación futuro. Por otro lado, en la estanflación, el efectivo es el mejor activo y en un escenario de deflación, los bonos con alta duración, es decir, bonos de muy largo plazo, son el mejor activo, ya que los intereses caen y por ese efecto de duración, el precio de los bonos sube en mercado. Lo interesante de estos 4 activos es que no solo son buenos en cada uno de los regímenes, sino que además están descorrelacionados, es decir, no se van a mover igual. Por ejemplo, si escogiésemos 2 acciones tecnológicas estadounidenses en dólares, posiblemente estas 2 acciones, aunque sean distintas, estén correlacionadas y su coeficiente de correlación sea cercano al 1. No será perfecto, pero será muy cercano al 1. Esto quiere decir que se van a mover más o menos igual. Sin embargo, estos 4 activos están descorrelacionados y si bien hay momentos de pánico en el que pueden correlacionar y moverse igual, porque las correlaciones no son estáticas, de media suelen estar descorrelacionados. Y de hecho, eso identificaba a Ray Dalio como la magia de la inversión, el santo grial, descorrelacionar los activos de la cartera, que de hecho te dejo un vídeo aquí
donde explica su fundamento y cómo funciona. Su creador, Harry Browne, hizo por tanto esta cartera para protegerse de todos los escenarios económicos, de todos estos regímenes y estar tranquilo y generar esa riqueza en el largo plazo, no preocuparse por si viene una recesión, una crisis o por si los mercados suben, puesto que en algún momento uno de estos activos será el claro ganador e impulsará la cartera, y en otros pues será un perdedor y ralentizará la cartera, pero el resto de activos podrán cubrir ese movimiento. Harry Browne, que es quien inventó toda esta historia, en su momento fue un especulador espectacular de materias primas, futuros, absolutamente de todo. Llegó un momento que tenía un patrimonio considerable y lo que quería era tener un camino más tranquilo, rentable pero tranquilo, y decidió alocar la mayor parte de su patrimonio a una cartera permanente y bueno, pues ese es el punto. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la cartera permanente? Como hemos visto anteriormente, si miramos la rentabilidad anualizada de los últimos 10 años, podemos esperar alrededor de un 6% de rentabilidad nominal, es decir, antes de inflación. Sin embargo, Carlos ha calculado la rentabilidad en diferentes momentos. Aquí dos cosas que comentar. Cuando alguien hace un backtest de la cartera permanente, pues si te vas hasta lo más atrás posible, que es el 72, con datos de Bloomberg, que son datos de pago, en una cartera permanente americana, ves que la rentabilidad, esto es hasta cierre de 2021. La rentabilidad hasta cierre de 2021 de una cartera permanente es del 72, cierre de 2019, perdón, era del 9,02%. Y la del SP500 en el mismo periodo del 9,76. Son rentabilidades parejas. Pero la realidad es, ¿puedes esperar una rentabilidad pareja de una cartera permanente con respecto a la renta variable? La respuesta es no. ¿Por qué hay rentabilidades parejas? Porque en el periodo del 72 al 19 se vivió el periodo, el superciclo de bajada de tipos de interés más bestia de la historia. Y los bonos Es rentabilizaron una negativo y barbaridad. entonces los bonos volaron y tenemos un extra de rentabilidad en ese periodo, ¿no? Entonces, para mí no vas a tener una rentabilidad pareja renta variable. Claro, sería increíble. Ves ahí, el máximo drawdown de la cartera permanente es 13,36 en términos nominales y del SP un 51. 4 veces menos y misma rentabilidad. No es coherente vender eso. Para mí, más que rentabilidad nominal, que es muy difícil de decir porque depende de factores como la inflación y hemos tenido un periodo de inflación estructural realmente baja, ahora a futuro pues veremos si tenemos un periodo estructural de inflación más elevada, está por ver, ¿no? Entonces, eso cambia mucho las rentabilidades. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el año 72 a 79, que el retorno de la renta variable fue del 5% anualizado, puedes decir, bueno, teniendo en cuenta que fue un entorno complicado, no está tan mal, ¿no? Está fatal. El retorno en términos reales después de inflación fue del -3 anualizado. O sea, aquí estamos hablando que mientras que las letras te estaban dando prácticamente un 8 o 10% e incluso más, pues la renta variable te estaba rindiendo mucho menos. De hecho, lo veis ahí, el rendimiento del cash en ese periodo fue del 7 y de la renta variable del 5. ¿Por qué digo esto? Porque la rentabilidad nominal es imposible de predecir, depende de factores como la inflación. Era muchísimo más fácil tener rendimientos nominales positivos en un entorno inflacionario que termina repercutiendo en los precios, pero realmente en términos reales no estás teniendo buenas rentabilidades, que en un entorno de inflación en C. Hacia donde yo me voy a la hora de qué rentabilidades podemos proyectar, pues me voy más a una rentabilidad después de inflación. ¿Qué rentabilidad después de inflación? Pues si separamos por décadas las rentabilidades después de inflación de una cartera permanente, tenemos la década de 70, que la veis ahí, de 80, de 90, del 2000, de 2010, y ha sido rentabilidad después de inflación por término medio un 5%. Pero hemos dicho, antes de soltar todo este discurso, que las rentabilidades han sido más elevadas de lo normal por el tema de los bonos. Por lo tanto, para mí, ¿qué es esperable? Una rentabilidad después de inflación del 4. Eso es lo que yo espero. Ahora bien, la cartera permanente no siempre va bien, tengámoslo en cuenta. Una cosa es que funcione a largo plazo, pero otra cosa es que en el corto plazo
lo vaya a hacer bien. Por ejemplo, los últimos 3 años, pese a que el último año ha sido bueno, los últimos 3 años anualizados, la rentabilidad es bastante mediocre, alrededor del 3% anual, por debajo de la inflación. Hemos dicho que las correlaciones no son estáticas, pueden cambiar. Y llegó un momento en 2022 en el que la inflación se disparó por encima del 10%. La inflación se disparó, la Fed subió tipos de interés, ¿y qué pasó en el mercado de renta fija? Pues que los intereses se dispararon, pasaron de estar en una zona cercanos a cero a estar casi cerca del 5%. ¿Eso qué hizo? Que los bonos en mercado cayesen una barbaridad, y eso ha hecho que sea uno de los mercados bajistas más duros para la renta fija. Todo esto pues ha hecho que la renta fija, la renta variable durante unos años correlacionasen y por tanto la cartera permanente no lo terminase de hacer del todo bien durante esos últimos años. Ahora bien, ¿qué ofrece esta cartera para aceptar una rentabilidad mucho menor que la de los índices generales de renta variable? Es decir, ¿por qué no estar diversificado en renta variable a nivel global y obtener de media un 8 o 10% anual y en cambio aceptar una cartera más diversificada en clases de activos pero con una rentabilidad mucho menor? Bueno, pues aquí entra la clave, que es la caída máxima. La bolsa, en los mercados, para recuperar una caída del 50% necesitas una subida del 100%. ¿Por qué? Porque tu capital inicial se ha deteriorado. Es decir, imaginar que yo invierto $100 y el primer año en el que invierto tengo una caída del 50%. No me basta con obtener un 50% para recuperar, porque ahora parto de 50. 50 más 50% no llega a 100. Necesitaría un 100%. Doblar mi capital. Es decir, a mayor caída máxima, más rentabilidad vamos a necesitar para recuperar la inversión, siempre y cuando no hagamos nuevas aportaciones para reducir nuestro precio medio. Es por eso que muchos gestores lo que buscan es no tener una caída máxima muy elevada, porque saben que eso les destruiría el track record de cara a los próximos años y sería muy difícil recuperarlo, puesto que tendrían que arriesgar mucho el capital de sus clientes. ¿Qué tipo de drawdown tiene esta cartera históricamente? De lo que he visto cuando la he estudiado, si algo destaca es eso, es que comparado con otras carteras, esta sería para el nivel de drawdown que te da, de caída máxima, la que mejor rentabilidad anualizada te puede dar. La cartera permanente, como vemos aquí, está formado por los activos de color más clarito y la cartera permanente en sí es la de color oscuro, ¿no? Entonces vemos que la cartera permanente está formada por activos volátiles, pero su conjunto, que es la línea más oscura, es tremendamente estable. Y ya si nos vamos a métricas, pues aquí tenemos en la columna de la izquierda, de color más oscuro, una cartera permanente americana. ¿Por qué americana? Porque es de lo que hay más datos fiables de los componentes para podernos ir más atrás. En un periodo de 46 años, tan solo 7 han sido de pérdidas y en un año en dólares la pérdida más grande al cierre fue de 5,21. Si lo pasásemos a euros sería de 8,73. En cuanto a drawdown, si comparamos los peores momentos de la historia en caídas de renta variable, pues la inflación de los 70, la bolsa americana cayó un 45, en ese mismo periodo la cartera permanente un 11, Reagan 15 contra 15, Black Monday 29 contra 6, .com 48 contra 6, crisis financiera 54 contra 12, crisis del euro 17 contra 4, bueno, se entiende, COVID 34 contra 9. Evidentemente es un camino muchísimo más tranquilo, es un camino muchísimo más tranquilo. Ahora bien, ¿es la comparación con la renta variable justa? Pues no, ni desde un punto de vista de riesgo, ni desde un punto de vista de rentabilidad, porque no estamos comparando manzanas con manzanas. Al final, el perfil de riesgo de una cartera permanente con respecto a renta variable no llega a ser un tercio del riesgo de renta variable, pero casi, es más o menos donde estaríamos. Pero para un determinado perfil de cliente, de persona, de partícipe que quiere un camino tranquilo, como se veía en la línea inicial, pues es la aproximación apropiada. Luego, otro aspecto a considerar no es solamente la caída máxima que puedes experimentar, ya que, bueno, esta si se recuperase rápido, como por ejemplo ocurrió en la pandemia, pues no hay nada de lo que preocuparse, ¿no? Porque, bueno, si recupera rápido está bien y se pasa la volatilidad, se pasa el miedo, pero luego recupera. Sin embargo, hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que ha habido momentos en los que esa recuperación ha tardado mucho tiempo. Uno de los casos más icónicos es el caso de Japón, donde la renta variable tardó muchísimos años en recuperar. En este caso, si una persona se hubiese expuesto a una cartera permanente en Japón, ¿qué hubiese pasado?
Tengo hecho el estudio de las principales carteras permanentes a nivel mundial, pues analicé una cartera permanente de la eurozona, que es bolsa europea, bonos europeos, CAS en euros, la cartera permanente de Suecia, bolsa sueca, bonos suecos, CAS en coronas suecas, la americana, así hasta 10 carteras permanentes. Y las comparé con la bolsa de esa determinada región. Es decir, si coges la cartera permanente japonesa contra la bolsa japonesa. Es bestial. Al final, los periodos de underwater, es decir, los periodos que tardas en recuperar las pérdidas en recesiones o eventos de corrección importante, pues en renta variable oscilan, como bien dices, entre unos 5 o 6 años aproximadamente por término medio, pero hay periodos de 10 y hay periodos de 30. Pues, por ejemplo, en 1929 se tardó 30 años en recuperar el máximo previo y la bolsa japonesa recientemente también tardó 30 años en recuperar el máximo previo. Y ahí la comparación de cartera permanente japonesa contra bolsa japonesa es muy top. La bolsa japonesa tardó esos 30 años y la cartera permanente japonesa, que incluye bolsa japonesa, en vez de 30 años tardó pues como 6. Claro, la diferencia son 24 años, no tiene nada que ver. Mientras que en los otros casos, por término medio, pues son 5 o 6 años y la cartera permanente es 1,5. Entonces, para esas personas que, como bien dices, se jubilan y necesitan ir tirando el dinero, ese aspecto de que tu patrimonio tenga una volatilidad muy inferior y unos periodos de underwater considerablemente inferiores, favorece. Como ves, Carlos nos especifica que la cartera permanente se puede crear en diferentes regiones. En este caso hemos visto el ejemplo de si creásemos una en Japón. Pero ahora hay que preguntarse, ¿cómo creo mi cartera permanente? Si es una cartera que se adapta a mí, ¿cómo lo hago? ¿La tengo que crear en Estados Unidos, en Europa, en Asia? ¿En dónde la creo? Porque mucha gente cree que la parte de renta variable puedo coger un MSCI World y la parte de bonos puedo coger bonos estadounidenses. Pero no funciona del todo así. Todas las fases económicas y todos los inputs a los que responde cada una de las partes de la cartera permanente se responde de forma local, no global. Es decir, puede existir un momento, como por ejemplo el año 2011, donde la renta variable europea y los bonos europeos funcionen de la forma que tienen que funcionar, es decir, renta variable desplomándose y bonos europeos en ese momento. Bueno, no es el mejor ejemplo porque en ese momento se puso en duda el tema del euro. Pero imaginad que en el año 2011 hay una crisis en Europa que no pone en riesgo la deuda y la moneda europea, ¿no? Pues caería la bolsa y subirían los bonos. Vale. Si tú tienes renta variable global y bonos europeos, No te no, diversifica. Vale, claro. no tienes el Necesitas equilibrio. que estén compenetrados en esa zona Correcto. geográfica para que actúe de refugio o de diversificación cuando. Correcto. Ese es Ok. el motivo por el que para nosotros la cartera permanente global, la que tú dices, pues si la queremos hacer global, la única forma de tenerla es la que decidimos nosotros. Una Hacer cartera las permanente subcarteras. funcionando por diferentes geografías que funcionan de forma autónoma, aportando exposición al mundo. Pero de Vale. la otra forma, no, porque si tú compras un ETF del MSCI World, tienes una exposición del 70% a Estados Unidos y luego tienes bonos europeos, no tiene lógica. Como ves, la construcción de la cartera permanente tiene que ser local, es decir, para que haya ese efecto de diversificación, si yo combino la renta variable europea, tendrá que ser con la parte de renta fija europea. No puedo meter renta variable europea, renta fija estadounidense o renta fija de Japón. Tengo que combinar la zona local. Pero si tuviésemos que crear una cartera permanente en Europa, ¿cómo se haría, por ejemplo? Siguiendo tu pregunta, si me preguntabas una cartera permanente, lo primero que tienes que hacer es escoger un área geográfica. Por lo tanto, si escoges Europa, pues sería un monetario europeo. La renta variable, pues podría ser o el MSCI Europe o el MSCI Europe Small Cap. El oro tendría que ser un ETC de respaldo de oro físico de oro, que puede ser los de Wisdom Tree mismo. Y la parte de bonos gubernamentales, pues tendría que ser el Vanguard Euro 20 Plus, los bonos europeos de largo plazo. Esa sería la forma de hacerla. Ahora bien, eso sería una cartera permanente europea. Estaríamos en euros, estaríamos en renta variable europea, renta fija europea, en oro y en efectivo, en Europa.
Sin embargo, ¿es Europa un sitio que nos asegure que 100% se va a comportar bien en el futuro? Bueno, pues no lo sabemos. Entonces, si quisiésemos llevar esta cartera permanente a un nivel global, ¿qué tendríamos que hacer? Pues Carlos lo hace de esta forma en su fondo de inversión. Crea subcarteras de diferentes zonas geográficas, subcarteras permanentes de forma local, una estadounidense, una europea, otra japonesa, y luego combina estas 8 subcarteras para crear una cartera permanente global. Que la cartera permanente que montamos nosotros es una cartera permanente formada por 8 subcarteras permanentes. Es una cartera permanente que en conjunto funciona con las 8 carteras permanentes que tienen la divisa más líquida, la divisa que es considerada refugio, los bonos que son considerados refugios y las economías más sólidas, ¿no? Así que como ves, ya es tu opinión si quieres crear una cartera permanente estadounidense, porque ha sido la bolsa que históricamente mejor se ha comportado. A lo mejor quieres crear una cartera permanente ahí, entonces tendrías que coger renta variable estadounidense, pues coger un indexado en Estados Unidos, renta fija estadounidense de alta duración, letras de corto plazo y el oro. Si quisieses llevarlo a otro nivel y quisieses añadir diversificación global, entonces tendrías que crear carteras permanentes en otras regiones y luego combinarlas en los mismos pesos. En este caso, en su fondo, Carlos lo hace con 8 subcarteras para que lo tengas en cuenta y entonces crea una cartera global permanente. Por último, una duda que surge mucho es el rebalanceo. Como sabéis, el rebalanceo significa volver a los pesos iniciales. Es decir, la cartera, como sabéis, hemos dicho 25, 25, 25, 25, pero la bolsa se mueve, los mercados se mueven. Va a haber unos años en los que la bolsa te suba y la renta fija te baje. Entonces, a lo mejor vas a tener más peso en renta variable y menos en renta fija. ¿Cuándo debo rebalancear los pesos y volverlos a ajustar? Pues normalmente su creador recomienda rebalancear de forma anual para intentar toquetear lo menos posible y mirar lo menos posible la cartera, ya que es una cartera para llevarla a largo plazo y olvidarte. Sin embargo, sí que es verdad que establece unas bandas. Establece unas bandas que creo recordar son del 15 y el 35%. Eso significa que si un peso, un activo cae por debajo de esa banda o sube por encima de esa banda, tendrías que volver a rebalancear. ¿Qué conclusión tengo yo de esta cartera? ¿Y realmente me gusta, no me gusta? Bueno, personalmente creo que es una cartera muy interesante para personas a partir de los 45 o incluso 50 años. ¿Por qué? Porque creo que a medida que nos vamos acercando a la fecha de jubilación, lo que hace es que nos da más consistencia o más seguridad sobre los flujos de caja que queremos obtener. Es decir, imaginad que tengo 60 años, me voy a jubilar en 10, si hay suerte, me jubilo con 70 años, y me voy a jubilar e invierto todo en renta variable. Si llegase una caída, que esperemos que no, y toquemos madera que no, porque nadie la quiere, pero si llegase una caída del 40% que tardase 10 años en recuperar, pues entonces tendría que esperar otros 10 años para empezar a obtener ese efectivo, o si lo necesitase urgentemente tendría que malvender, tendría que vender en pérdidas porque estaría por debajo del precio máximo. Para personas que tienen 20 años, pues obviamente no es la cartera ideal, en mi opinión. ¿Por qué? Porque, bueno, pues puede llegar, tienes 20, tienes 30, tienes hasta 40 años por delante para invertir o más, entonces te puedes asumir más riesgo, no hace falta que estés tan diversificado en estas 4 clases de activos. Una variación que existe para gente más arriesgada o que quiere obtener un poquito más de rentabilidad es la conocida Golden Butterfly de Tyler Golden, que hace un 20% en small caps de valor, un 20% en large caps, empresas grandes, un 20% en oro, un 20% en renta fija de alta duración y un 20% en letras de corto plazo. Es decir, reduce la cantidad de renta fija de corto plazo y largo plazo del 50 al 40%, reduce un 5% la posición en oro e incrementa la posición en renta variable para tener un poquito más de rentabilidad. Esta cartera, por supuesto, tiene caídas máximas más elevadas que la cartera permanente, pero logra una rentabilidad un poco superior. De 10 a 20 años de media podemos esperar una rentabilidad nominal de entre el 6 y el 7%. Así que espero que te haya gustado. Coméntame qué te parecen estas carteras, la Golden Butterfly o la cartera permanente, si las conocías, si las has aplicado, si consideras que son útiles y para quién, y sobre todo, pues por supuesto, para los jóvenes que les dé miedo invertir, pues puede ser una opción. Pero recordar que los jóvenes que tienen mucho tiempo de inversión por delante pueden asumir más volatilidad y más caída máxima. ¿Por qué? Porque tienen el tiempo para poder recuperarse. No olvidéis nunca esto, que al final la variable más importante en la inversión no es tanto el capital, sino el tiempo, porque una persona que tiene un alto patrimonio, pero que no tiene mucho tiempo, no puede asumir el mismo riesgo que una persona que tiene muy bajo patrimonio, pero tiene un tiempo enorme
por delante. Así que me despido y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Un abrazo, familia.